Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nayeli López, soy estudiante de la Unidad Educativa Nicolás Martínez, pertenezco al segundo año de bachillerato. Yo les vengo a explicar el tema Teorema de Pitágoras. ¿Qué es el Teorema de Pitágoras? Como pueden observar, el Teorema de Pitágoras es una relación en geometría euclidiana entre los tres lados de un triángulo rectángulo, que afirma en el área del cuadrado cuyo lado es la hipotenusa, que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Es igual a la suma de las áreas de los cuadrados cuyos lados son los catetos, que los catetos son los otros lados que no son de la hipotenusa. Este teorema se puede escribir como una ecuación que relaciona las longitudes de los lados A, B y C, que es la proposición más conocida entre los que tienen nombre propio en la matemática. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. También les voy a explicar lo que son las características del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos, que es la proporción más conocida entre las que tienen nombre propio en la matemática. A continuación vamos a ver la aplicación en la vida real. ¿Cómo podemos aplicar el teorema de Pitágoras en la vida real? Sería: dadas dos líneas rectas, el teorema de Pitágoras permite calcular la longitud de la diagonal que las conecta. Esta aplicación se usa con frecuencia en la arquitectura, carpintería u otros proyectos de construcción. También se usa para medir la velocidad de las ondas y así determinar el epicentro de un sismo. Otro uso frecuente se las dan los topógrafos para calcular la inclinación de las laderas de las montañas. Vamos a ver también en qué carreras o en qué materias entra el teorema de Pitágoras. Entra en la arquitectura, entra en la geología, en la navegación y en la ciencia de la computación, entre otras más. Les voy a explicar también un ejercicio utilizando el teorema de Pitágoras. Listo. El ejercicio nos dice: calcular el valor de la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos miden 5 y 12 centímetros. Para el primer paso trazamos en nuestro plano cartesiano los datos que nos dice el ejercicio, que sería 5 y menos 2. A continuación, yo les voy a explicar un ejercicio utilizando el teorema de Pitágoras. El ejercicio dice: calcular el valor de la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos miden 5 y 2 centímetros. 12, aquí es 2. Bueno, como primer paso, trazamos en nuestro plano cartesiano los ángulos los datos que nos da el ejercicio, que sería 5 y menos 2 para el plano cartesiano. Como segundo paso, vamos a calcular el módulo. El módulo se calcula de la siguiente manera. La fórmula es, en este caso, h es igual a x cuadrado más y cuadrado, raíz. ¿Cómo podemos identificar cuál es x y cuál es y? El 5 es x y el menos 2 es y. Entonces, sabiendo eso, nosotros reemplazamos en la fórmula, que sería x cuadrada
x al cuadrado que sería 5 al cuadrado y y al cuadrado que sería 2 al cuadrado. Resolviendo eso tenemos 5 por 5 que es 25 y 2 por 2 es 4. En raíz los dos sería igual raíz 25 más 4. Resolviendo eso tendríamos 25 más 4, 29, que sería raíz de 29. Ahí buscamos la raíz de 29 que nos daría 5.4 kilómetros sobre horas. Eso es en las... ¿Cómo sería? En la parte de los datos que nos dio el ejercicio. Para el tercer paso vamos a encontrar lo que es la tangente. La tangente sería igual a y sobre x. De igual manera, identificamos cuál es y, cuál es x y reemplazamos en la fórmula, que sería tangente igual a menos 2 sobre 5, que nos daría de resultado alfa es igual a menos 21.8 grados. El cuarto paso es identificar en coordenada polar. ¿Cómo podemos hacer la coordenada polar? La coordenada polar tenemos que... ¿Cómo podemos identificar qué es coordenada polar? Bueno, la coordenada polar se representa en el valor más la unidad más el grado, que en este caso sería vector de h paréntesis 5.4 kilómetros sobre horas, que es el resultado que nos dio en el módulo, más el grado, que es 338,2 grados. Como paso 5, también vamos a representar en coordenada geográfica, que la coordenada geográfica de igual manera es como la coordenada polar, solo que viendo que el valor para qué, como que para qué lado es, sea para el lado norte, sur, este, oeste, que en este caso sería vector de h paréntesis 5.4 kilómetros sobre horas al sur. Bueno, aquí nos vamos a ubicar tenemos que saber bueno, para el quinto paso vamos a representar en coordenada geográfica. La coordenada geográfica se representa con el valor más la unidad y más el rumbo. Entonces, sería vector de h paréntesis 5.4 kilómetros sobre horas, que va a ser el valor 5.4. La unidad es kilómetros sobre horas más el rumbo. Puede ser en sentido vertical, en sentido horizontal y hay que ver la dirección. Para esto nosotros en nuestro plano cartesiano debemos saber dónde está el norte, dónde está el sur, el este y el oeste para poder ubicar. Entonces a mí me quedaría en el quinto paso vector de h paréntesis 5.4 kilómetros sobre horas al sur, porque en mi gráfica está apuntando hacia abajo, entonces sería el sur. El grado, que sería 68.2 al este, que me daría apuntando a mi otro lado de la gráfica. Para el sexto paso nosotros vamos a identificar en función de su módulo unitario. Vamos a identificar el módulo unitario, que la fórmula para aplicar el módulo unitario sería módulo, que sería h unitario es igual al vector de h sobre h.
Entonces en este caso nos daría vector de h sería es este, y el h normal es nuestro grado, que sería el módulo. Arriba es el vector y abajo es el módulo. Entonces reemplazando nos quedaría 5i más paréntesis menos 2, porque recordemos que aquí está con signo menos, entonces paréntesis j sobre 5.4, que sería el módulo, kilómetros sobre hora. Nos daría resolviendo 0.9 en i menos 0.3 en j, que eso sería nuestro módulo unitario. Para el séptimo paso vamos a ver en función de su vector base. Vamos a representar en su función del vector base, que sería vector de h, y simplemente copiaríamos lo del ejercicio que nos dio para hacer el módulo base, para hacer el vector base. Y listo. Eso sería el ejercicio relacionado al tema del teorema de Pitágoras. A continuación vamos a ver el teorema de Tales. El teorema de Tales se considera el teorema fundamental de la semejanza de triángulos y los establece de la siguiente manera. Toda recta paralela a un lado de un triángulo forma con los otros lados o con sus prolongaciones otro triángulo que es semejante al triángulo dado. Vamos a ver las características. Toda recta paralela a un lado de un triángulo forma con los otros dos lados o con sus prolongaciones otro triángulo que es semejante al triángulo dado. ¿Cómo podemos aplicar el teorema de Tales en la vida real? En la vida cotidiana es posible utilizar el teorema de Tales para el cálculo de alturas o sombras generadas tomando como referencia otro elemento cercano a través del que se calculen por semejanza los lados de triángulo que forman la figura. A continuación les voy a explicar un ejercicio sobre el teorema de Tales. Antes les voy a hablar en qué carreras o materias ocuparía o se relaciona el teorema de Tales, que sería en la arquitectura, en la ingeniería mecánica. ¿Qué es la ingeniería mecánica? La ingeniería mecánica es fundamental para diseños mecánicos, pues nos permite relacionar medidas, cálculos y proporciones necesarias. A continuación les voy a explicar el ejercicio. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Aquí. El ejercicio en sí es que tenemos que calcular la altura del edificio. Entonces, en la mitad tenemos el árbol. Uniendo los puntos se forma un triángulo rectángulo. Ya. Sabemos que de la esquina del edificio hasta la sombra que nos da el árbol, o sea, el ejercicio nos da la sombra del árbol acá. Esto mediría 270 metros. De la mitad del árbol para el lado izquierdo, este triángulo nos mide 5 metros. Y de la mitad del lado derecho del triángulo nos mide 6 metros. Entonces, el ejercicio nos dice que tenemos que calcular la altura del edificio. Para eso tenemos que ubicar los 270 metros, que es todo el largo de lo que nos apunta el rayo del sol. La sombra, 270 metros sobre 6 metros, que sería del triángulo a su lado derecho, que nos daría como resultado 45. Listo. Eso es de la mitad del árbol hacia la derecha, que nos da 45.
aún no sabemos cuánto mide el edificio. Entonces seríamos lo de poner lo lado de la mitad hacia la izquierda para calcular que sería 5 metros por los 45 que sacamos del lado izquierdo del árbol, que nos daría 225 metros. Entonces 225 metros es la altura del árbol, del edificio, perdón. Es la altura del edificio, los 225 metros. Espero les haya gustado la explicación. Si no, cualquier duda o cualquier falla que tenga, me pueden decir. No soy experta explicando este tema porque aún no lo veo todavía, aún no lo veo bien. Entonces, cuando ya reciba la clase, ahí les podré explicar mejor. Gracias.